la justificación por la gracia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 24. El monte de la confortación es el monte del Calvario. La casa del consuelo está edificada con la madera de la cruz. El templo celestial donde se alivian las penas está sentado sobre la roca hendida, hendida por la lanza que atravesó su costado. Ninguna escena de la historia sagrada alivia tanto nuestra alma como la escena del Calvario. En ninguna otra parte encuentra el alma tanto consuelo como en aquel preciso lugar donde reinó el sufrimiento, donde triunfó el dolor, donde la agonía alcanzó su punto culminante. La gracia ha hecho brotar allí un manantial cuyas aguas puras y cristalinas manan en abundancia eternamente, siendo cada gota capaz de aliviar el dolor de la humanidad. Nosotros, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús, todos habéis pasado por épocas de aflicción y dolor, y todos reconocemos que no fue en el monte de los olivos donde encontráis el consuelo, ni tampoco en el Sinaí, ni en el Tabor, sino en el Getsemaní, el Gábata y el Gólgota. Las amargas hierbas del Getsemaní han quitado a menudo las amarguras de nuestra vida. La flagelación del Gábata ha ahuyentado nuestras cuitas con sus trallazos y los gemidos del Calvario han acallado todos los demás gemidos. Nos encontramos, pues, ante un tema que confío pueda servir para confortar a los santos de Dios, ya que vemos que tiene su origen en la cruz y en la sangre de Cristo, y desde ella fluye como rico torrente de bendiciones perennes para todos los creyentes. Notad que, antes que nada, encontramos en nuestro texto la redención que es en Cristo Jesús. Después, la justificación de los pecadores que llama, y por último, la forma en que se otorga esta justificación, que es gratuitamente por su gracia. En primer lugar, vamos pues a considerar la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La figura de la redención es muy sencilla y ha sido utilizada con mucha frecuencia en la Escritura. Cuando alguna potencia extranjera capturaba a un prisionero y lo convertía en esclavo, era corriente que, antes que pudiera otorgársele la libertad, se pagara por él determinada suma en señal de rescate. Ahora bien, siendo nosotros, por la caída de Adán, dados a delinquir y por lo tanto virtualmente culpables, fuimos abandonados a la venganza de la ley, por el intachable juicio de Dios. Fuimos entregados en manos de la justicia y ésta nos reclama para hacernos sus esclavos eternamente, a menos que pudiéramos pagar un rescate por el cual nuestras almas fueran redimidas. Pero nosotros éramos muy pobres, no teníamos medios para santificarnos. Éramos, como dice el himno, deudores arruinados. Nuestra casa había sido embargada,
Todo cuanto poseíamos había sido vendido. Estábamos en la miseria, pobres y desnudos, y no podíamos en modo alguno conseguir el rescate que necesitábamos. Fue entonces cuando intervino Cristo, haciéndose nuestro fiador y pagando el precio del rescate por todos los creyentes, para que en aquella misma hora fuésemos librados de la maldición de la ley y de la venganza de Dios, y pudiéramos seguir nuestro camino limpios y libres, justificados por su sangre. Procuraré mostrarles algunas cualidades de la redención que es en Cristo Jesús. Recordaremos la multitud de los que han sido redimidos por Él. No se trata solamente de mí ni de nosotros, sino de una gran multitud la cual nadie puede contar, que superará con mucho el número de las estrellas del cielo, tal y como supera todos los cálculos humanos. Cristo los ha redimido para sí de entre todos los reinos, naciones, tribus y lenguas que existen bajo el sol. Los ha rescatado de entre todos los hombres de todas las categorías, de las más elevadas a la más baja, de todas las razas sin distinción de color, de todas las clases sociales, de la mejor a la peor. Porque Cristo Jesús se ha dado en rescate por muchos de entre todas las criaturas para redimirlos. Ahora bien, referente a este rescate, hemos de observar que su precio fue pagado totalmente y de una sola vez. Cuando Cristo redimió a su pueblo, lo hizo de una manera absoluta. No dejó sin liquidar ni un solo penique de la deuda. Nada quedó para ser saldado posteriormente. Dios requiere de Cristo el pago por los pecados de todo su pueblo. Y Cristo salió fiador y abonó hasta el último centeno de lo que los suyos debían. El sacrificio del Calvario no fue una entrega a cuenta, no fue una expiación parcial, sino una satisfacción completa y perfecta que obtuvo la remisión plena y acabada de todos los pecados y todas las deudas de todos los creyentes que han vivido, viven y vivirán hasta el fin de los tiempos. En aquel día en que Cristo fue clavado en la cruz, nuestro bendito Salvador no dejó ni una ardite para que fuese pagado por nosotros como satisfacción a Dios. Desde lo más importante hasta lo más insignificante, todo fue satisfecho por Él. La totalidad de cuanto requería la ley fue abonado en aquel mismo instante por Jesús, el gran sumo sacerdote de todo su pueblo. Y bendito sea su nombre, porque también lo pagó de una sola vez. El rescate que se pedía por nuestras almas era tan inestimable y su precio tan regio y munifico que, aunque Cristo lo hubiera pagado en varias veces, habría sido algo maravilloso. Así ha ocurrido a menudo con los rescates de los reyes, parte al contado y el resto en plazos posteriores que han sido abonados al correr de los años. Mas no ocurre así con nuestro Salvador. Él se dio en sacrificio una vez y para siempre. Saldó el acto, la suma deudada y dijo: consumado es, no dejando nada pendiente para ser hecho por Él o completado por nosotros. No abonó una parte del débito manifestando a continuación que volviera otra vez para morir o que sufriría una obediencia nuevamente, sino que liquidó en el acto hasta el último centésimo del rescate por todo su pueblo. Y a este le fue entregado un recibo por saldo de cuentas, el cual clavó Cristo en su cruz diciendo:
consumado es, ya está hecho. He raído la cédula de todos los ritos y los he clavado en la cruz. ¿Quién es el que condenará a mi pueblo? ¿O quién le acusará? Porque yo deshice como a nubes sus rebeliones y como a niebla sus pecados. Observemos, además, que en esta redención Cristo lo hizo todo completamente solo. Él tuvo mucho cuidado que en ello fuese así. Simón, el cireneo, llevó la cruz un trecho, pero no sería él quien fuera clavado a ella. El lugar sagrado del Calvario estaba reservado únicamente para Cristo. Allí habían con él 2 ladrones, hombres y justos. No fuera a ser que alguien dijera que la muerte de aquellos 2 justos ayudó al Salvador. Allí había 2 malhechores condenados con él, para que los hombres pudieran ver que había realeza en su miseria y que podía perdonar y manifestar su soberanía incluso cuando agonizaba. Ningún justo sufrió, ningún discípulo compartió su muerte. No fue Pedro arrastrado allí para ser decapitado, ni Juan fue clavado en una cruz junto a él, sino que fue dejado solo. Tampoco María ejerce la función de corredentora, como la clásica mentira de la Iglesia Católica Romana. El único que fue a la cruz y dejó su sangre fue Jesús, porque María ni siquiera se rasguñó. Entonces, poner al mismo nivel de la redención a María es infringir y alterar el gran sacrificio vicario y expiatorio que Jesús hizo en la cruz. Por tanto, toda la tremenda deuda fue puesta solo y exclusivamente en los hombros de Jesús. El peso completo de los pecados de todo su pueblo fue cargado sobre él, nunca sobre María. Hubo un momento en que pareció tambalearse bajo el agobio de la carga. Padre, si es posible, mas irguió de nuevo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La plenitud del castigo de los suyos fue vertida en un solo vaso, y ninguna boca humana tomaría de él ni un solo sorbo. Cuando se acercó aquel cáliz a sus labios, fue tan amargo su sabor que casi lo rechazó. Pase de mí este vaso. Pero el amor por su pueblo era tan grande que lo tomó con ambas manos y apuró de un trago de amor aquel vaso de condenación. Se lo bebió todo, lo sobrellevó todo, lo sufrió todo, de forma que a partir de entonces y para siempre no habrá llamas infernales, ni tormentos, ni penas eternas para los verdaderos y genuinos cristianos. Cristo ha padecido todo lo que su pueblo debía haber sufrido y éste debe ser y será libre. La obra fue consumada totalmente por él, sin la ayuda de nadie. Observemos también que su redención fue aceptada. En verdad, fue un rescate excelente. ¿Qué podría igualarlo? Un alma triste hasta la muerte, un cuerpo desgarrado por la tortura, una muerte de lo más inhumano y una agonía tal que es imposible describirla y que ni siquiera la mente humana es capaz de imaginar sin horrorizarse. Fue un precio considerable. Pero decidme, ¿fue aceptado? A veces han habido precios que al ser ofrecidos no han sido admitidos por la parte a quien se hizo la oferta. Y a causa de ello, el esclavo no logró la libertad. Pero este sacrificio vicario sí fue aceptado. Os mostraré la evidencia de ello. Cuando Cristo manifestó que saldría fiador de todo su pueblo, Dios envió a los agentes de la ley para que lo arrestaran, le prendieran en el huerto de Getsemaní y,
agarrándolo todo, lo arrastraron al pretorio de Pilato, a casa de Herodes y al tribunal de Caifás. El pago fue hecho en efectivo en su totalidad y Cristo fue sepultado. Y allí permanecería encerrado en aquella abyecta prisión hasta que en el cielo fuera confirmada la aceptación. Durmió en aquella tumba durante 3 días. Era manifiesto que la ratificación había de ser esta. El fiador quedaría en libertad tan pronto como su compromiso de fianza fuese cumplido. Pero tratad de pintar en vuestras mentes el cuadro de Jesús enterrado. Helo allá en el interior del sepulcro. Ha pagado, es verdad, toda la deuda, pero aún no le ha sido entregado el residuo. Duerme en la angosta tumba. Aún se encuentra allí retenido, guardado por una gran piedra precintada. Aún no ha sido dada por Dios la aceptación. Aún no han llegado los ángeles del cielo diciendo: la escritura de donación está hecha, Dios ha aceptado tu sacrificio. Momento crítico para el mundo, momento grave que oscila en la balanza. ¿Aceptará o no aceptará Dios el rescate? Enseguida lo veremos. Un ángel resplandeciente desciende del cielo, remueve la piedra y sale el cautivo sin ligaduras en las muñecas, abandonado tras de sí la indumentaria fúnebre, libre para nunca más morir o sufrir. Pero si Jesús la deuda no hubiera satisfecho, nunca hubiera logrado libertad este preso. Si Dios no hubiera aceptado su sacrificio, permanecería en estos momentos en su tumba. Jamás se habría levantado del sepulcro. Pero en su resurrección fue señal de que Dios lo aceptó. Hasta ese momento he tenido contra ti una reclamación, le dijo, mas ya ha sido satisfecha. Eres libre y la muerte entregó a su real prisionero. La piedra fue removida y el conquistador salió llevando cautiva la cautividad. Y Dios nos da otra prueba de su aceptación en el hecho de ser llevar a su Hijo al cielo y sentarlo a su diestra muy por encima de todos los principados y potestades. Con ello quiso decirle: siéntate en el trono porque has realizado la poderosa hazaña. Todas tus obras y sufrimientos son aceptados en precio del rescate por los hombres. Oh, amados míos, pensad qué escena tan maravillosa debió ser aquella de la ascensión de Cristo a la gloria. Qué excelente certificado de la aceptación de su Padre. ¿No os parece contemplar la escena en la tierra? Alzad vuestros ojos a aquel monte donde unos cuantos discípulos contemplan cómo Cristo se eleva en el aire en pausado y solemne rapto, como si un ángel impulsara su marcha gradual y suavemente, como la niebla o el vapor de un lago subiendo blandamente hacia los cielos. ¿Podéis imaginarnos lo que sucedía allá a lo lejos? ¿Podéis concebir por un momento cómo lo recibirían los ángeles cuando el poderoso conquistador penetró por la puerta del cielo? Por eso, una vez más, la ratifico, la segunda mentira grave, colosal, de la Iglesia Católica Romana al afirmar la Asunción de María. La Asunción de María fue un dogma dado por un papa 537 años después. Es decir, mentira flagrante es que María sea corredentora y que haya tenido la asunción al cielo. Estas dos tipologías corresponden sola y exclusivamente al Hijo de Dios, al Cordero de Dios, al Cristo crucificado y al Cristo resucitado. No existe
tal ayuda de María en el plan salvífico de la redención. La redención, el sacrificio expiatorio, fue dado única y exclusivamente por el Hijo de Dios vertido en esa cruz. ¿Podéis imaginarnos cómo resonarían los aplausos cuando cruzó las puertas del cielo? ¿Podéis hacernos una idea de cómo se apañarían los cielos para verle volver vencedor y sangrante de la batalla? ¿No ves? Abraham, Isaac, Jacob, Isaías, Jeremías, Miqueas, Habacuc, Nahum y todos los profetas y todos los santos redimidos, cómo se acercan para ver al Salvador y Señor, cómo habían añorado este momento, y ahora sus ojos pueden ver en carne y hueso al vencedor de la muerte y el infierno. ¿No ven cómo lleva el infierno amarrado a las ruedas de su carro y cómo arrastra cautiva la muerte por las calles reales del cielo? ¡Oh! ¡Cuán gran suceso hubo allí aquel día! Ningún soldado romano consiguió nunca semejante triunfo. Nadie presenció jamás escena tan majestuosa. La pompa de todo el universo, la realeza de la creación entera, los querubines y los serafines y todos los poderes creados se maravillaron ante el espectáculo, y el mismo Dios, el Eterno, lo culminó cuando, estrechando a su Hijo contra su pecho, dijo: bien hecho, has terminado la obra que te encomendé, quédate para siempre, amado mío. Pero nunca podría haber conseguido este triunfo si no hubiera pagado toda la deuda. Si su padre no hubiese aceptado el precio del rescate, el Redentor no hubiera sido tan glorificado, y más porque fue aceptado, triunfó. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, trataré el efecto de la redención, la justificación, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué quiere decir justificación? Los teólogos se confunden si preguntan. Intentaré, mejor que pueda, exponer la justificación tan clara y sencillamente que pueda ser entendida por un niñito. Solo hay un camino para que los mortales puedan ser justificados en la tierra. Justificación, como vosotros saben, es un término forense que se emplea siempre en sentido legal. Un preso es llevado ante el tribunal de la justicia para ser juzgado. Solamente de una forma podrá ser justificado. Es, a saber, deberá ser considerado inocente. Por tanto, al no hallarse culpable, en él será justificado. Es decir, se habrá comprobado que es un hombre justo. Pero, si es considerado culpable, es imposible que sea justificado. La reina podrá perdonarlo, pero no justificarlo. El delito en sí no es justificable. Por lo tanto, si es culpable, no podrá ser justificado. Puede que sea perdonado, pero ninguna realeza puede por sí misma purificar su carácter. Continúa siendo tan criminal después de haber sido perdonado como antes. No existe medio alguno entre los hombres para justificar a otro de una acusación, si no es por la comprobación de su inocencia. Pero la maravilla de las maravillas es que nosotros somos culpables manifiestos y no obstante somos justificados. El veredicto ha sido fallado contra nosotros, culpables, pero aún
Así somos declarados justos. ¿Podrá algún tribunal terreno hacer esto? No. Lo que ningún tribunal de la tierra puede hacer quedó para la redención de Cristo Jesús. Todos somos culpables. Leed el versículo 23 que precede al texto. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. He aquí el veredicto de culpabilidad. Y no obstante, inmediatamente después se nos dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. Ahora, permítanme que os explique cómo justifica Dios al pecador. Voy a imaginarme un caso imposible. Un preso ha sido juzgado y condenado a morir. Es culpable de su delito y por lo tanto no puede ser declarado justo. Pero suponed por un momento que pudiera suceder algo parecido a lo siguiente. Imaginad que en un segundo personaje pudiera entrar en escena. Alguien que pudiera cargar sobre sí mismo la culpa de ese hombre. Que pudiera ponerse en su lugar. Y que por medio de algún proceso misterioso, imposible para los hombres, se convirtiera en el reo o se posicionara de su condición. Es decir, que ocupara el lugar del condenado invistiendo a éste con su justicia. Nosotros no podemos hacer semejante cosa en nuestros tribunales. Pero si yo compareciese ante el juez y éste estuviera de acuerdo en encarcelarme durante algún tiempo, como durara la pena de aquel miserable condenado, no por eso yo sería responsable de su culpa. Tomaría su castigo, sí, pero no su culpabilidad. Mas lo que la carne y la sangre no puede hacer, Cristo lo hizo por medio de su redención. Aquí que yo soy pecador, me nombro a mí mismo en representación de todos nosotros. Y estoy condenado a morir. Dios dice, condenaré a este hombre. Debo, quiero y lo haré. Se acerca a Cristo, me aparta a un lado y se coloca en mi lugar. Cuando se pide que hable el reo, Cristo dice, soy culpable y hace suya mi culpa. Cuando ha de llevarse el castigo, se ofrece él diciendo, castígame a mí. He revestido a ese hombre con mi justicia y he cargado sobre mí todos sus pecados. Padre, castígame a mí y considérale a él como si fuera yo. Deja que él reine en el cielo y que yo sufra sus miserias. Deja que yo sufra su maldición y que él reciba mis bendiciones. Esta maravillosa doctrina del intercambio de lugares de Cristo y los pobres pecadores es doctrina de revelación, porque nunca hubiera podido ser concebida por mente humana alguna. Permitidme que insista de nuevo, no sea que me haya explicado bien. La forma en que Dios salva al pecador no es, como algunos dicen, ignorando el pecado. No, el castigo ha sido cumplido totalmente. Es colocado a otra persona en lugar del culpable. El que se rebela debe morir, así lo afirma Dios. Pero Cristo dice, yo seré su sustituto. Él tomará mi lugar y yo el suyo. Y Dios consiente en ello. Ningún monarca terrestre tendrá poder para dar su asentamiento a semejante cambio, pero el Dios del cielo puede obrar como le plazca. En su infinita misericordia, consintió él en el convenio. Hijo de mi amor, dijo, has de colocarte en el puesto del pecador. Debe sufrir lo que él debía. Debe ser considerado culpable tal y como él era. De esta forma miraré al pecador de otra manera. Lo veré como si fuera Cristo. Lo aceptaré como si fuera mi Hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad. Le daré una corona en el cielo. Lo introduciré en mi corazón para siempre jamás. Así es como somos salvados, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús.
Permíteme ahora que vaya más allá y explique algunas de las características de esta justificación. En el momento en que un pecador arrepentido es justificado, lo es por todos sus pecados. En el mismo instante en que cree en Cristo, recibe el perdón y sus pecados ya no son más suyos, porque son arrojados a las profundidades de la mar. Fueron cargados sobre los hombros de Cristo y han desaparecido. Ahora es un hombre justo a los ojos de Dios y aceptó en el amado. ¿Cómo? Diréis. ¿Dice usted eso al pie de la letra? Así es. En efecto, esa es la doctrina de la justificación por la fe. Desde el momento en que se cree en Cristo, la culpa es borrada y el hombre deja de ser considerado culpable por la justicia divina. Pero yo quiero ir un poco más allá todavía. En el momento en que el hombre cree en Cristo, no solo deja de ser culpable ante los ojos de Dios, sino que se vuelve justo y meritorio, porque desde el instante en que Cristo toma sus pecados, Él se apropia de la justicia de Cristo, de forma que cuando Dios mira al que solo una hora antes estaba muerto en delitos y pecados, lo contempla con tanto amor como jamás pudo haber mirado a su Hijo. Dios mismo dijo: como el Padre me amó, también yo os he amado. Él nos ama tanto como su Padre le ama a Él. ¿Podéis concebir una tal doctrina? ¿No sobrepasa todo conocimiento? Pues bien, es la doctrina del Espíritu Santo por la que debemos esperar ser salvos. ¿Podría yo ilustrar mejor esta idea a los no instruidos? Os diré la parábola que encontramos en los profetas, la parábola de Josué, el sumo sacerdote. Entra Josué ataviado con viles vestiduras. Esas viles vestiduras representan sus pecados. Desvestirle de esas inmundas vestiduras. He aquí el perdón. Poner la mitra sobre su cabeza. Vestirle con ropa de gala. Hacerle rico y apreciable. Eso es la justificación. Pero, ¿de dónde salen estas ropas y a dónde van a parar esos harapos? Los andrajos que Josué llevaba pasan a Cristo, y con las vestiduras de Cristo se reviste Josué. El pecador y Cristo hacen exactamente lo que hiciera Jonatán y David. Jonatán puso su ropa sobre David y éste le entregó sus vestiduras. Así también Cristo toma nuestros pecados y nosotros tomamos la justicia de Cristo. Y por medio de esa gloriosa sustitución e intercambio de lugares, el pecador queda en libertad, siendo justificado por su gracia. Pero, dirá alguno, nadie es justificado de esta manera hasta que muere. Pero digo, creedme, cuando el pecador erre en su hora, en que confía en su Dios crucificado, es inmediatamente perdonado, salvado por su sangre redentora. Si aquel joven que está allá ha creído verdaderamente en Cristo esta mañana, habiendo experimentado espiritualmente lo que yo he intentado describir, está ahora justificado a los ojos de Dios, como puede estarlo cuando se encuentra ante su trono. Aquí cabe resaltar que no existe la redención y justificación en una falsa oración de acepto a Cristo. La oración mágica de acepta a Cristo no es bíblica, no es histórica y no corresponde a los estándares del Nuevo Testamento. La aceptación falsa de acepto a Cristo es un evangelio barato, diluido, falsario. No es el arrepentimiento y la fe que salva según la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Es otro evangelio, es otra predicación de la salvación, es sustituir una frase mágica de fe por la verdadera redención y salvación otorgados en la Biblia. Los espíritus gloriosos no son en el cielo más aceptables a Dios que el hombre pobre que aquí en la tierra ha sido justificado por la gracia.
son una perfecta purificación, perfecta imputación y perfecto perdón. Somos completa, libre y totalmente aceptados por Cristo nuestro Señor. Los que han sido justificados una vez están justificados irrevocablemente. En cuanto ocupa el lugar de Cristo y toma Cristo el sitio del pecador. No hay temor de que pueda haber un segundo cambio. Si Jesús ha pagado la deuda, esta ha sido saldada y nunca más ha sido presentada al cobro. Si somos perdonados, lo sois de una vez y para siempre. Dios no concede al pecador su libre perdón firmado de su puño y letra para retractarse más tarde y castigarle. Lejos de Dios está el proceder de esta forma. Él dice, he castigado a Cristo, tú puedes irte libremente. Y después de esto, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, porque siendo justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oigo que alguien exclama, esa es una doctrina extraordinaria. Bien, alguno puede pensar así, pero permíteme decirte que es una doctrina que profesan todas las iglesias protestantes, aunque no se prediquen. Es una doctrina 100% histórica, no inventada, sino sacada de la Santa Escritura. Es la doctrina de la iglesia anglicana, es la doctrina de Lutero, es la doctrina de los calvinistas, es la doctrina de la iglesia presbiteriana. Es ostensiblemente la doctrina de todas las iglesias cristianas y protestantes. Y si resulta raro a vuestros oídos, es porque ellos están enajenados y no porque la doctrina sea extraña. Esta doctrina inspirada que nadie puede condenar a quien Dios justifica y nadie puede acusar a aquellos por los que Cristo murió, pues han sido completamente liberados del pecado. Así pues, como uno de los profetas sostiene, Dios no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. En el mismo instante en que ellos creen, sus pecados son imputados a Cristo, dejan de pertenecerle y la justicia de Cristo les queda contada como de suya, de forma que son aceptados